En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Pues este tema del plagio tiene que ver con el periodismo de investigación, señores. Ellos lo han conseguido, ellos han sido tenaces. Ayer estuvimos con esta chica, esta colega Vicky. Ella fue la que le exigió a la universidad que muestre la tesis. Tuvo que hacer algunos recursos legales, se lo mostraron finalmente, etcétera, y está desencadenando esto. Si estamos hablando de periodismo de investigación, un personaje clave para entender la historia del Perú de los últimos años es el invitado que tengo ahora, que es Carlos Paredes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Hola, Chema, como siempre, un gusto estar contigo en el programa. ¿Te parece si le pasamos un poquito de repaso a la coyuntura? Por favor, contigo. Claro que sí. Vamos a comenzar con el tema del plagio. ¿Qué ocurre cuando un presidente, o quien sea, dice que el comunicado, que el reportaje es fabricado para perjudicarlo y que desmiente cualquier irregularidad y dice que el documento no es auténtico? Y a los minutos la universidad dice que sí es auténtico. Yo creo que revela que no solo el presidente de la República, Pedro Castillo, no está preparado ni siquiera para ser, no sé, rondero, ¿no? Con el respeto que le tenemos a los ronderos, sí, sino que sus asesores, que pomposamente tienen un hombre en Palacio de Gobierno, ¿no? Gabinete de asesores de la Presidencia de la República, son tan ineficientes como él, porque ese comunicado, primero, está mal redactado, tiene errores crasos, y segundo, como siempre, está diciendo que, claro, como no tiene ningún sello, carece de legitimidad. Caramba, como ha recordado ayer Vicky Zamora, ella hizo uso de la ley de acceso a la información pública. En una primera instancia le denegó la Universidad César Vallejo entregar esa tesis del presidente y su esposa, y en segunda instancia y definitiva, un tribunal administrativo ordenó a la universidad que se le entregue copia de esa tesis. Con esa copia entregada por la propia universidad es que Vicky Zamora y un grupo de expertos hicieron el trabajo y corroboraron pues que el 54% de ese documento era copia, era plagio, y que incluso el marco teórico, 26 hojas, era copia flagrante, fiel y total copy-paste de otros autores que no fueron citados, y por lo tanto constituye no solo un delito, que ya los expertos han hablado, sino sobre todo es una afrenta, primero a los maestros del Perú. O sea, qué vergüenza que un maestro que se dice maestro rural sea un copión, ¿no? Dos, el señor se ha beneficiado económicamente durante muchos años porque la única razón que él tuvo para estudiar esta supuesta maestría, digo, porque habría que ver cómo fueron también las clases, y haber hecho esta copia que se convirtió en una tesis plagiada, fue el hecho de ganar un poco más en su sueldo. Él y su esposa han sido beneficiados ganando un bono adicional que prevía la ley del profesorado, y sistemáticamente se han beneficiado indebidamente de este cobro, y es ahí donde los abogados penalistas dicen que esto es un delito continuado. Entonces ahí hay responsabilidad, primero moral, responsabilidad penal flagrante, y sobre todo creo que debería tener un mínimo de amor propio. Leía hace poco que un caso similar, por ejemplo, en Hungría, el presidente fue ampallado que su tesis de posgrado también tenía un porcentaje mucho menor de copia o plagio, y de inmediato dio un paso al costado y renunció porque tiene un poquito de amor propio, ¿no? En este caso no hay ningún tipo de vergüenza. Eso me parece a mí muy deprimente, te digo. Yo siento una vergüenza como ciudadano de este país de que este hombre, según la Constitución, personifique a la nación.
porque nos pinta como una nación de rateros y plagiarios. Esa es la triste conclusión moral de esta cuestión. Me pregunto, si esto no es causal de vacancia moral, ¿qué es la vacancia moral? ¿Me quieres explicar, por favor? ¿Fue una incapacidad moral? Aquí sí hay una incapacidad moral, yo no diría solo permanente, sino sistemática y flagrante. Desde el día cero que él es electo, antes incluso de ceñirse la banda presidencial el 28 de julio del año pasado, ya estuvo en conversaciones con los sobrinos, con este señor Freddy Villaverde, con Bruno Pacheco, para empezar a traficar influencias, ¿no? Con este señor dueño de Zarratea, llevando empresarios de todo tipo a Palacio de Gobierno, entrando subrepticiamente por la puerta 6, para ofrecer ¿qué? Para ofrecer tráfico de influencias en negocios de privados. ¿A cambio de qué? Obviamente a cambio de una coima, ¿no? Claro. Es decir, no ha sabido asumir con entereza, con un mínimo de responsabilidad, con un mínimo de amor propio, ese mandato que de manera muy ajustada, según los resultados de las elecciones, le dieron los peruanos para ser el jefe del Estado, para ser el primer mandatario. ¿Qué significa primer mandatario? Que es nuestro empleado mayor, al que nosotros lo hemos contratado. El servidor de la nación, se decía antiguamente. Claro. ¿Para qué? Para que administre la plata de todos. La discrepancia parece que es el monto, pero que ha habido de todas maneras refile, eso ya prácticamente no cabe ninguna duda. Y la única que ha hablado, la única que se conoce que ha hablado en ese momento ha sido Karen López. Sí, hay un segundo colaborador eficaz, que es un funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que fue el operativo, el que ordenó toda esta trama de la licitación del puente Tarata 3. Y claro, los voceros de el presidente, que son ministros que debieran dedicarse a su cartera, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Justicia o el ministro de Cultura, que salen a hablar Cultura cualquier dice cosa. que no, que está por comprobarse lo del plagio, que hay que analizar. Y el ministro de Cultura, Dios mío, no cree, dice que el software ese, no cree en ese software. Bueno, el ministro de Cultura tiene experiencia en defender a sinvergüenzas, ¿no? Antes fue abogado de Martín Vizcarra cuando fue candidato él mismo al Congreso de la República por Somos Perú. Entonces, que sí tiene expertise en defender a sinvergüenzas, lo tiene. Pero con esa clase de defensores, no me defiendas, compadre, porque los argumentos son risibles. Qué malos defensores, Dios mío, qué barbaridad. Bueno, eso es lo que tenemos. Yo considero que si esto no califica como vacancia moral, no sé qué lo puede hacer. Ya tendrá que venir a la bomba nuclear para... Mira, hablando del ministro de Justicia, ayer lo escuché, o hace un par de días en una radio nacional, decir algunas mentiras monumentales, ¿no? Por ejemplo, que la señora Karelyn López solo habla sin probar nada, ¿no? Y el periodismo de investigación, como tú decías en la introducción de este bloque, sí ha hecho su trabajo. Ha probado, por ejemplo, lo que dijo la señora Karelyn López, que las empresas chinas fueron obligadas a consorciarse con una empresa nueva peruana de los hermanos Aguilar Quispe, que juntos, como consorcio, ganaron obras por nada menos que 508 millones de soles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Imagínate, ¿no? Eso lo dijo Karelyn López, entregó un USB con la relación completa de obras y con los pormenores. Eso el periodismo de investigación ya lo corroboró. Y el Ministerio Público también, Chema, porque para que una fiscal le pida a un juez una detención preventiva para los sobrinos y para Bruno Pacheco, es que hay evidencia contundente, casi prueba, porque ese es el estándar que nos pide el sistema penal hoy, para que un juez dé la detención preventiva, ¿no? Otro tema que se ha probado, que dijo Karelyn López, por ejemplo, ella habló del dueño de Zarratea, este señor Sánchez, que empezaba a traficar influencias, buscó a unos empresarios, al representante de unos inversionistas extranjeros en minería, que querían explorar litio, por ejemplo, en Puno, y ha quedado corroborado por el periodismo de investigación que efectivamente este señor buscó al empresario, ofreció sus oficios de traficante de influencias, le consiguió una cita a este empresario con el presidente en Palacio, acá en Lima, e incluso cuando el presidente viajó a Estados Unidos a una visita oficial con los inversionistas estadounidenses de esta mina allá. Eso está corroborado. Entonces, ¿de qué
testimonios sin prueba están hablando, ¿no? Sí. Esos argumentos no aguantan ningún análisis mínimo y deberían buscarse otros voceros, porque la verdad, flaco favor le hacen al presidente. Pésimo, pésimo. Bueno, tengo que ir a la pausa, pero te dejo un par de temas por ahí para que te puedas quedar unos minutos más si eres tan amable. Claro. Uno, esta frase de Bruno Pacheco, el hombre que sabe demasiado, de que su vida corre peligro, ¿a quién está apuntando? Y esto y más vamos a conversarlo con Carlos después de que volvamos de avisos importantes. Continuamos con nuestro colega, ustedes lo conocen perfectamente, han leído sus obras, etcétera, Carlos Paredes. Hemos pasado revista primero al tema del plagio, evidentísimo, no hay duda ya de que ha ocurrido ese plagio de la famosa tesis de la actual pareja presidencial. ¿Califica para vacancia por incapacidad moral? Sí, pero no solamente para eso, porque hay un ingrediente penal en el asunto que tiene que ver con un delito continuado, un beneficio económico que ha traído consigo el cargo, el título, el diploma que te dan. Y vamos a seguir pasando revista a la coyuntura. SUNEDU, en el debate hoy día, Carlos, ayer se ha aprobado una ley por parte del Congreso que cambia la composición del directorio, digamos, o de la directiva del SUNEDU. ¿Cómo ves el tema? Yo veo con preocupación, Chema, porque precisamente el plagio en la tesis del presidente de la República y su esposa nos demuestran que la educación superior universitaria en el Perú necesita mejorar sus estándares de calidad. No es posible que una universidad que tiene 30 años haya otorgado más de 80.000 títulos de maestría y doctorados. Algo está mal, ¿no? La Universidad Católica, que tiene más de 100 años, apenas en ese periodo ha entregado 17.000 maestrías y doctorados, ¿no? Por poner solo un ejemplo, ¿no? Okay. Lo que ha pasado ya en el Congreso es una contrarreforma a mejorar la calidad de la educación universitaria en el Perú. Lo que se ha cambiado es la Junta Directiva de la SUNEDU y hoy los supervisados, es decir, las universidades, van a ser a su vez los supervisores. Es decir, un conflicto de intereses clarísimo, ¿no? La fórmula que han aprobado ya fracasó en el pasado. Recordemos la Asamblea Nacional de Rectores, donde todos eran amigos, donde todos se aupaban entre ellos, y las universidades públicas, como las privadas que empezaron a abrirse una detrás de la otra, no hacían ningún esfuerzo por mejorar la calidad, por formar nuevos profesionales, pero con cierto nivel académico y profesional. Esta mañana escuchaba una cifra que nos debe asustar. Los médicos, cuando terminan su formación universitaria, que normalmente es de 6 años u 8 a veces, tienen que pasar por un examen único para poder calificar como médicos, ¿no? Te interrumpo un instante, Carlos, porque tenemos al Premier Torres a la salida de Palacio de Gobierno o a la entrada, no lo sé bien. Vamos a escucharlo. Señor ministro, ¿qué le parece el tema de la tesis del presidente de la República? Ayer la universidad... Que es un hecho que se tiene que investigar. Que es un hecho que se tiene que investigar. Eso está en investigación, ¿no? Y que se haga la investigación. Yo, por ejemplo, no tengo mi tesis. Como decía ayer a un medio de comunicación, yo propongo para determinar que el presidente de la Comisión de Fiscalización, que dicen es abogado, ¿no?, que se confronte con la tesis de él para ver, ¿no?, que los dos somos personas honestas. Seguramente, pero cómo no sabía desenvolverse en esa entrevista. La misma pregunta con diversas palabras, no en más de 2 horas. Pero el presidente en su comunicado ha sido bastante duro con por la cantidad de dólares que se encontró en Palacio. Esa es la preocupación. Sí. Usted era ministro, no es una persona, un alcalde, un gobernador. Es ministro. No entendió, fíjense ustedes, no entendió. No obstante que ya lo expliqué, que la persona no se puede desempeñar en diversos ámbitos de las relaciones sociales, ¿no? Como ministro, si yo soy ministro, yo puedo tener también otro tipo de relaciones. Me llaman y me dicen, no, que el señor quiere conversar conmigo, qué mejor oportunidad allí, en horas de la noche, cuando yo ya no estoy ejerciendo el cargo, para poder, ¿no?, determinar qué origen tiene esa cantidad de dólares.
que es como lo he explicado ayer en la comisión. El fiscal del equipo especial Lavallito, si me permiten, por favor. Ahí está la otra pregunta, ¿por qué está fugado? Miren, ¿por qué está fugado el señor Pacheco? No es que yo soy juez, yo soy policía, esa es la calidad de nuestra educación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero sí comparte la opinión de los expertos, ministro, de una contrarreforma. O sea, ¿cuál es la posición, independientemente de la ley? ¿Cuál es la posición? ¿La posición de fortalecer o debilitar los SUNEDU? No, la posición del Ejecutivo es de fortalecer, ¿no?, la SUNEDU, para que se mejore el nivel de la educación. Claro que no es perfecta la SUNEDU ahora. ¿Observaría esta ley? Hay universidades que han pasado ya por el tamiz de la SUNEDU, pero que no tienen ninguna calidad en la formación profesional. Eso hay. Pero se entiende que no van a promulgar esta ley del Congreso. No les podría decir eso porque no lo he estudiado la ley, no lo he visto, no lo he leído la ley. Tengo que leer la ley para ver, ¿no?, si hacemos alguna observación o la promulgamos y publicamos, no, si es que no hay observación. De las AFP van a dar luz verde al retiro de ahora se le consulta sobre... Pero no todos hablan de economía de mercado, que la gente disponga de su dinero como mejor le parece. Esa es la economía liberal, esa es la economía de mercado, ¿no? Yo no le digo si se va a observar o no se va a observar, porque tenemos que leer previamente la ley. Pero los seguidores de la economía liberal, ultraliberal ya, ¿por qué se mortifican? Por eso la gente sabrá qué hace la gente que podría peligrar el sistema previsional. Pero bueno, ese es un pretexto porque es un número reducidísimo de la población, por un lado, y por otro lado porque ustedes saben las pensiones que están otorgando la AFP. Lo engañaron a la gente diciéndole que iban a recibir muy buenas pensiones. El fiscal Vela, si nos permite acá, el fiscal Rafael Vela ha señalado en RPP que han llegado a la determinación hasta el momento de que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, debería iniciar una investigación contra el presidente Pedro Castillo. Se habla mucho de la transparencia dentro del gabinete, ministro. Debido a esa transparencia, ¿ustedes están evaluando de que definitivamente se lleve a cabo esta investigación? Porque, bueno, según la fiscal Soledad Ábalos, la decisión del fiscal de la Nación la tiene que tomar él, yo no. Ahora, la decisión presentada por el anterior fiscal es exactamente conforme a la Constitución. Y yo soy un hombre de derecho, no me tengo que adecuar a lo que manda la Constitución y la ley. ¿Y lo que pide el fiscal Vela, no? Se termina de responder, por favor, no ha terminado de responder. ¿Por qué quiere cambiar la Constitución? Miren ustedes, lo hemos dicho cuántas veces, ¿no? La Constitución es la que nos tiene sumida en este atraso. Se dice por los medios, por ejemplo, que la Constitución no da de comer. ¿Ah? La Constitución efectivamente no da de comer, quita el alimento a la población, con los monopolios, con los oligopolios, con las posiciones dominantes, ¿no?, con los acaparamientos. Lo he dicho un montón de veces, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Con eso se está quitando el alimento a la población. ¿Usted considera que lo que planteó el exfiscal de la Nación, Soledad Ábalos, es válido y lo que ha planteado el día de hoy el fiscal Vela es inválido entonces? Yo no sé qué ha planteado el fiscal Vela ahora. Ha planteado que se ha dado la determinación de que el fiscal de la Nación inicie una investigación contra el presidente Pedro Castillo. Bueno, ¿quién es el señor Vela? El coordinador del equipo especial Lavallato. El coordinador, no. Bueno, pero la decisión, ¿quién lo toma? Lo toma el fiscal de la Nación. No conforme a su capricho, a su pensamiento, no a sus odios, a sus rencores, no. Los magistrados actúan conforme a la Constitución y conforme a la ley, y yo sé que el fiscal de la Nación es un profesional del derecho, es una persona bien formada y va a tomar una decisión conforme al ordenamiento jurídico. No sé en qué sentido va a tomar su decisión. ¿Por qué utilizan fondos del Estado para hacer proselitismo político a favor de la Asamblea Constituyente? Cuéntanos. Eso es absolutamente falso. Esas imputaciones son ¿por qué? Por celos.
porque no les gusta que hagamos esos consejos descentralizados, en donde participa la población. La población participa en el debate y en la toma de decisiones. Y por supuesto, en todos esos consejos descentralizados, el Ejecutivo tiene un apoyo decisivo, mayoritario. También hay las opiniones contrarias. Y eso es lo que les duele. Que les duela, porque aquí al medio al cual usted representa, porque aquí no estamos haciendo una democracia directa que nunca se ha hecho. Lo despreciaron al pueblo, ahora el pueblo participa en... Pero las encuestas indican que no están de acuerdo con el cambio de constitución. Probablemente, si la mayoría de peruanos no está de acuerdo con la Constitución, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan? Consúltenle al pueblo para que se haga un referéndum en donde el ciudadano diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y según las encuestas, ustedes dicen que el 7% está en desacuerdo. Muy bien, si es así, ¿por qué se preocupan? Pero es el pueblo, consulten al pueblo, entonces no la Asamblea Constituyente no hay. Lo que pasa es que tienen un temor terrible porque sus encuestas no son reales, ¿Quién tiene miedo? Ustedes me han preguntado quién tiene miedo. ¿Quién tiene miedo? Los monopolios, los oligopolios, que son los que siempre han gobernado en el Perú. El poder económico siempre ha tenido bajo su dominio ha mantenido bajo su dominio al poder político, y ahora no han encontrado un presidente que puedan comprar. Eso es lo que pasa. Pero vinculado las protestas no han sido por el tema de la Constitución, las protestas al interior del país han sido por otros temas. La mayor parte las protestas de la ciudadanía al interior del país no han sido pidiendo nueva Constitución, sino otros temas. Bueno, lo que pasa es que cuando hay estos consejos descentralizados, ustedes deben estar ahí y deben difundirlo también a nivel nacional. Lo que pasa es que ustedes no lo difunden. No lo difunden porque la gente grita, ¿no? Asamblea Constituyente, y además grita: cierren el Congreso. Hay versiones que dicen por ejemplo, se dice que hay versiones que nosotros hacemos un filtro para que ingresen. Portátil no, nosotros somos personas decentes, no delincuentes. No delincuentes, los que se van con portátiles para engañar al público, esos son otra gente. Nosotros ya veo usted, continúe. Claro, miren, nosotros dejamos ingresar libremente, por eso es que hay alguien que grita, por ejemplo, dice en contra de Castillo, o le dicen renuncia a Castillo, por ejemplo. La que se encargaba de filtrar quién acudía y quién no al No es así. Las comunidades de indígenas, ellos designan sus representantes. Sucedió un caso singular en el Cusco. La gente gritaba Asamblea Constituyente. El presidente del gobierno regional, él pidió públicamente que se deje ingresar al público, para que él creía que lo que ustedes están creyendo, que del público iban a ingresar y atacar al gobierno. Se dejó ingresar al público mayormente, ¿y qué pasó? Lo que pasó es: cierren el Congreso, Asamblea Constituyente. Los voceros que tienen lugar en Claro, los voceros son los que designan las organizaciones populares. Y también son, por supuesto, como ustedes han visto allí están los alcaldes, allí están los prefectos, los gobernadores, intervienen ellos en esas reuniones. Ustedes deben transmitir también, pues, a veces, lo que sucede realmente
en esos consejos. Les invito al próximo consejo. Una Vayan última ustedes. pregunta, por favor. Usted es un catedrático que debería defender el trabajo académico. Sin embargo, según el informe de Panorama, la tesis del presidente Pedro Castillo, las personas que validaron esta tesis no existen, ministro. Si uno pone el número de DNI en ese registro de RENIEC, no existen. ¿Usted que conoce el tema, no le parece irregular este punto? Mire usted, ¿no? Que las personas no existen. ¿Quién nombra a los miembros del jurado para evaluar una tesis? ¿El tesista o quién lo nombra? No es la culpa del presidente, es la autoridad la que fija. Y que no exista, para mí eso es imposible. Que se demuestre que no existe. Yo he hecho mi tesis 2 veces. Mi tesis de bachiller y mi tesis de doctor en Derecho. ¿Quién me nombra el asesor? Me nombra la universidad. Los asesores, se cuestiona a las personas que verificaron y validaron el experimento. Está bien, pues, esas personas, ¿quién los nombró? No los nombra. Disculpe, yo soy una egresada justamente de la Universidad César Vallejo y no se los nombra. Cada uno de los alumnos buscan a los expertos para que puedan validar los instrumentos. Esa es la forma. O sea, el alumno se busca su jurado. No, mira, no buscan los alumnos. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen que validar los instrumentos por expertos en la materia. Así lo hizo usted. Hay que revisar su tesis y le aseguro que está peor que el de Castillo. ¿De ese punto la ley de elecciones investigada es ese mal trabajo como lo acaba de señalar usted? ¿La UCB? La Universidad de Vallejo. Miren ustedes, se debería investigar, y eso le corresponde a la SUNEDU, a la mayoría de universidades. A la mayoría de universidades. Yo les digo, hay una cuestión. Yo también he sido profesor en universidad particular. ¿Sabe qué? Hay algunas universidades particulares que, claro, conmigo no lo han hecho, pero que sus profesores tienen instrucciones, ¿no?, de no desaprobar al alumno. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Claro, pero ese es el trabajo que debe hacer. Y de otro lado, la SUNEDU debe también verificar qué docentes tienen estas universidades. Miren, ¿quién se va a enseñar a una universidad por 12 soles la hora o por 20 soles la hora? Y allí nomás saquen ustedes las conclusiones. Muchas gracias. Las redes sociales. Carlos Paredes, bueno, este señor ha sido decano de una facultad de Derecho. Sí, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Marcos. De San Marcos. Ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, ha sido miembro de lo que entonces era el Consejo Nacional de la Magistratura, incluso ha sido miembro del Jurado Nacional de Elecciones, un jurista que, escuchándolo, digo, pero ¿cómo San Marcos ha podido tener un profesor de Derecho con este nivel de razonamiento jurídico, ¿no? Es impresionante. La verdad, no solamente deja mucho que desear su razonamiento jurídico, ¿no?, sino incluso el sentido común, ¿no? Ha quedado probado que el señor además es mentiroso compulsivo, ¿no? En su momento negó que había renunciado a la presidencia del Consejo de Ministros. Descubierto, ahora ya aceptó que sí, efectivamente, había presentado su carta de renuncia, pero dice que no era por el 5 de abril, por otras razones, y que ahora ya no va a renunciar. Y también nos ha venido con el cuento de que, estaba caminando por la calle en sus ratos en que no es ministro, de pronto se encuentra con Bruno Pacheco, ¿no? Como si hubiera caído del cielo el señor, y le dice: oye, ¿de dónde sacaste los $20,000 que estaban en el baño de tu oficina? No, son de mis ahorros. Y incluso ha sido con una transferencia bancaria. Y él, abogado, con 40 y pico años de experiencia, le cree, ¿no? O sea, por favor, yo creo que el señor Aníbal Torres cree que todos los peruanos somos subnormales, ¿no? Y que vamos a aceptar sus razonamientos risibles, y en verdad lo demuestran como una persona que tiene algunos problemas ya de coherencia, ¿no? Hay una cosa interesante cuando le han preguntado en la prensa ahora sobre el plagio de la tesis de Castillo. Y señora, ha dicho que se investigue. Es el argumento que siempre se emplea para no definirse, pero lo interesante es que ha dicho que se investigue, no ha dicho que es falso el argumento.
Sí, y ojalá que se investigue bien. Ya por lo pronto la universidad... Es demasiado obvio lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. La Universidad César Vallejo lo ha informado públicamente, ha conformado una comisión revisora y ojalá que sus conclusiones sean rápidas y públicas. Ahora, también me sorprende cuando Aníbal Torres dice, ¿cómo es que no son o no aparece en el registro de RENIEC los supuestos profesionales que validaron la encuesta, el trabajo de campo empírico que supuestamente hizo el presidente y su esposa en su tesis? Se ha corroborado que los nombres que ellos pusieron y el número de DNI pertenecen a otras personas. Ese es un hecho fáctico, corroborado. Él no cree en eso y él además cree que eso es el jurado. Ese no es el jurado, señor Torres. Hay un problema ahí de comprensión lectora o no sé cómo calificarlo. Mínima, sí, claro. La verdad. Y sigue con este tono contra la prensa, etcétera, el pueblo. Todos sabemos que los consejos de ministros descentralizados, pues primero no son consejos de ministros y segundo son a puerta cerrada con una clique de gente que va a apoyar al gobierno en ciudades tomadas policialmente por claro, de seguridad. Entonces, y además con la portátil, que es evidente, ¿no? Las evidente. encuestas que este señor ahora dice no creer, bueno, la misma compañía que le dio el triunfo al presidente Castillo dice que ahora ya no se le va a creer, ¿no? Pero dicen clarísimamente que apenas un reducido 7% de los peruanos cree que se tiene que cambiar la Constitución. La Constitución no va a cambiar la realidad de la noche a la mañana. Sí, pues, por favor. Sí, bueno, pero en fin, es el mensaje, es la narrativa de este caballero, que es en general la narrativa de todo el gobierno, ¿no? De esto participan gente como el ministro de Cultura, el ministro de Educación, etcétera, y por supuesto el presidente de la República, ¿no? Y el ministro de Comercio Exterior también, que debe dar explicaciones sobre su propia tesis, ¿no? Para empezar, claro, como la ministra Chávez también. O sea, estamos en el gobierno de los plagiadores. Lo que pasa es que como viene un caso tras otro, nos olvidamos de eso ya. Sí. Que ha sido hace poco. Por supuesto. Ministro Rosendo de Educación, plagiando su tesis. La ministra de Justicia, Betsy Chávez, con la tesis plagiada. Y claro, nos vienen con el argumento, no es copia. Ahora dicen que es coincidencia. Sí, coincidencia, claro. Igual, bueno, estamos hablando de plagio, estamos hablando de coincidencia. El mensaje del presidente, copy-paste de lo que había dicho el ministro en el Congreso. Sí, lo que demuestra, Chema, insisto una vez más, que claro, el presidente, que aclaro que no redacta sus comunicados, que no hace sus discursos, que ni siquiera escribe los tweets que aparecen en su cuenta oficial, ¿no? Hay un problema serísimo de calidad de los asesores que tiene el presidente, ¿eh? Realmente. En fin, es un problema de inviabilidad del gobierno, simplemente no es viable. Esto no es una conjetura ideológica, no estamos diciendo cómo funciona, o mejor dicho, cómo no funciona el Estado, y simplemente es un Estado inviable en este momento, ¿no? Sí. El asunto es que esto se agrave, nos vamos acostumbrando, vamos robando en el camino, y al final resulta que el país va a ser inviable. Lo peligroso es que estamos empezando a normalizar dos cosas graves: la ineptitud supina y la corrupción asfixiante. Eso es terrible. Bueno, eso es lo que está pasando. En fin, estaba hablando el Carlos sobre el tema de Sunedo, pero vino, por supuesto, este tema del y hemos escuchado, Chema, al presidente del Consejo de Ministros, dice que todavía no ha estudiado la ley que aprobó ayer el Congreso. Bueno, que por favor se ponga a estudiar esta ley, y el presidente tiene la oportunidad de observar esta ley, y sería penoso que el primer profesor que llegó a la presidencia de la República cargue en su pasivo esta contrarreforma a la calidad de la educación superior. Bueno, si acá está cargando con el plagio de la tesis y lo otro, pues seguramente le va a parecer una cosa menor, porque es una cosa, es reforma de educación. Sabe Dios qué querrá decir eso. El otro tema es la comisión investigadora del Congreso, a la que el presidente no quiere acudir, ni quiere que acudan a interrogarlo en Palacio de Gobierno. ¿Hasta dónde puede llegar esta situación, Carlos? Mira, yo creo que las comisiones investigadoras en el Congreso obviamente no son equivalentes ni al Ministerio Público ni al Poder Judicial. Es un control político, ¿no? Es de naturaleza más bien de políticas públicas y de control político.
creo que es un signo más de la falta de claridad, de la opacidad en el que se desenvuelve el presidente y su gabinete ministerial, porque no es que le va a responder a los congresistas de la República, Chema, sino a través de ellos, que son los representantes de nosotros, los ciudadanos, es que tiene que dar cuentas a la ciudadanía, al pueblo peruano, que tanto lo repite y lo aumenta, ¿no? Si él tuviese las cosas claras, no tendría ningún reparo en pedir que esa sesión se haga pública y respondería con cierta solvencia cada una de las preguntas de los congresistas. Pero todo es opaco, todo es contradictorio, no se puede tapar el sol con un dedo, y lo ha demostrado en las pocas entrevistas periodísticas que ha dado. El señor no puede sostener una versión coherente porque la mentira tiene patas cortas, Chema. Uno puede mentir una vez, 2 veces, pero la tercera va a caer en contradicciones, porque no se puede mentir sistemática y coherentemente, porque la mentira es un invento, ¿no es cierto? Y por eso creo yo que no se atreve a dar la cara al Congreso de la República. Y yo espero que la Comisión de Fiscalización haga su trabajo rápido. Ya han pasado por ahí muchos testigos, incluso la señora Karelyn López ha ido la semana pasada, y con las prerrogativas que tiene una comisión investigadora del Congreso, que se puede levantar secreto de las comunicaciones, se puede levantar incluso secreto bancario, puedan de inmediato emitir un dictamen, hacerlo público para que la ciudadanía conozca los detalles de esta organización que se ha enquistado prematuramente en el Estado, y que se traslade al Ministerio Público sus conclusiones para que, en uso de sus atribuciones, el fiscal de la Nación asuma, como lo ha pedido hoy el fiscal Vela, inicie una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo y los demás aforados, porque hay ministros, como el ministro Silva, por ejemplo, y no se deje pasar hasta el 2026 o hasta cuando termine el gobierno de Pedro Castillo, porque en esta investigación de carácter penal el tiempo va a hacer su trabajo. Se borran las evidencias, los testimonios se pasan a segundo plano, etcétera, etcétera, ¿no? No escuchamos hablar hace tiempo del actual fiscal de la Nación, ¿no? El doctor Pablo Sánchez, que es un jurista de nota, un penalista, procesalista que es reconocido entre sus colegas, yo creo que debe estar tomando nota. Hoy día Abel ha dicho que ya le han mandado a la Fiscalía de la Nación, primero a Zoraida Dávalos y después a él la semana pasada, 2 informes preliminares de la Coordinación de Fiscalías de Lavado de Activos, donde se demuestra que hay indicios más que razonables para iniciar una investigación preliminar. La Constitución dice que el presidente no puede ser acusado, pero lo que no dice es que se le puede investigar previamente. Y hay un antecedente. A Martín Vizcarra se le inicia una investigación en el año 2020, antes de ser vacado por el Congreso, porque él tenía también cosas que explicar a la justicia desde cuando fue gobernador de Moquegua. Entonces, si hay antecedentes, la Constitución lo permite, la ley lo permite, y solo faltaría la voluntad del señor Pablo Sánchez, que ojalá esté a la altura de su responsabilidad, ¿no? Lo esperamos. No estoy tan seguro de que vaya a resolver en ese sentido, pero en fin, ¿qué ocurriría si vamos a ponernos en el escenario de que la respuesta sea positiva e inicie la investigación formalmente? ¿Qué ocurriría en este momento en el panorama del país? ¿Qué ocurriría con el presidente? Puede citarlo al presidente. Claro, el presidente tiene las prerrogativas de pedir que se haga donde él indique, puede ser en su despacho en la Presidencia de la República. Se empieza a citar a los testigos, a los involucrados, etcétera, etcétera, y se tiene listo la investigación para que cuando el presidente deje de serlo, no sabemos cuándo lo va a hacer, de inmediato deja de ser presidente, se pasa al Congreso de la República, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, eso pasa a la comisión permanente, luego al Pleno. Una vez que se le levanta el fuero, pasa a la Fiscalía de vuelta para ya formalizar la investigación, y de inmediato que se termine, se pasa al Poder Judicial para que se administre justicia de acuerdo a ley. Me pregunto lo siguiente: ¿puede un presidente que está sometido a una investigación, formalmente hablando, ejercer debidamente su función? Mira, desde el punto de vista de la ética y la moral, creo que queda manchadísimo, ¿no? Es un poco difícil. Desde el punto de vista político no es muy viable una cosa así. Político tampoco es viable, porque ¿con qué autoridad va a exigir que se cumpla la ley si él es alguien que la ha violado?
Sí. Y que está siendo investigado por eso. Sí. Es muy difícil. Ahora, este Congreso que tenemos, con la mayoría que se ha formado, castillista, digamos, yo no sé, no tengo claro qué es lo que va a pensar, incluso en ese momento. Mira, va a seguir diciendo lo que dice Torres, que se investigue. Claro, que es una manera bien irresponsable de tirar la pelota, ¿no? Salir del paso. Claro. Que se investigue, que se investigue. El tierra es plano, redonda, que se investigue. Sí, mira, bueno, ha demostrado el presidente y sus adláteres, que son los ministros que salen a hablar por él, que el Congreso lo han convertido en una guardería, ¿no? Porque ya no solamente son los niños de Acción Popular, sino que en la segunda moción de vacancia ha habido 54 congresistas que se han opuesto a esa posibilidad. Quiere decir que estamos hablando ya de la guardería de la Plaza Bolívar, y la prensa de investigación nuevamente ha hecho su trabajo y ha demostrado, por ejemplo, este último fin de semana, que muchos congresistas están pidiendo puestos de trabajo para sus familiares, para sus amigos, para sus correligionarios, para sus asesores, porque estamos en la repartija de los puestos de trabajo del Estado a cambio de apoyo político. Es decir, mismo botín, mismos piratas, se están repartiendo botín, sector a sector. Hace una toma del poder por abordaje. Sí. Es cierto lo que triste. Dices, había un abordaje, un acto de piratería, y en este momento hay un reparto del botín. ¿Cuánto va a durar esto? Va a depender, primero, del Congreso, segundo, del resto de la sociedad también, de todos nosotros, ¿no? ¿Cuán cómodos nos sentimos con un presidente que plagia una tesis? No sé. Yo siento una vergüenza increíble. De lo que mis amigos de otros países me puedan estar pensando de mi país. Para mí es un problema de orgullo nacional, esto es un tema. Mira, Chema, mínimo. Las cifras de respeto al país. Las cifras de esta administración son contundentes. 50 ministros en 9 meses. Sí. ¿No es cierto? 4 gabinetes ministeriales en 9 meses. ¿Cuántos miles de millones han dejado de venir al Perú como inversión privada, tanto nacional como extranjera? El ministro Waldo Ríos decía que eran más o menos 20.000 millones de dólares. ¿Eso cuántos miles de puestos de trabajo significan, Chema? ¿Cuántos millones de soles en impuestos para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones, que son las fundamentales: salud, educación pública, infraestructura? Además, ¿cuánto hemos bajado en el ranking de las empresas que nos acreditan? Sí. En el ranking de esto, en el ranking de la corrupción también. Totalmente. En el ranking de la capacidad que tiene el país de facilitar que se hagan negocios, empresas, etcétera, emprendimiento, también hemos caído. Debo informarle al público, por si acaso, que estamos por debajo de varios países de África. Varios países de África. Y del África subsahariana, ¿no? Que es la más pobre. Sí. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una degradación de la imagen del Perú. Y nos enfrentamos a una verdadera emergencia humanitaria, que es el hambre. Exacto. Tenemos cifras del hambre entregadas por la FAO. Mira, 20%. Chema, se habla de un concepto ahora que se llama pobreza multidimensional, ¿no es cierto? Que no solo es la pobreza monetaria, que siempre se han calculado. Hay 12 criterios para medir en los temas de salud, vivienda y educación para decir que una persona es pobre multidimensionalmente, y en el Perú hemos subido muchos puntos desde el 2020 en ese ranking de la pobreza multidimensional. Hoy que tenemos una tormenta perfecta, porque al COVID se ha sumado la guerra, la invasión de Rusia, no a Croacia, ¿no? Sino a Ucrania. Sí, Dios mío, por favor. Eso ha elevado considerablemente el precio de algunos alimentos, y esto está impactando directamente en las familias menos favorecidas, que destinan la mayor cantidad de sus magros ingresos para la comida. Y no se está haciendo gestión pública contracíclica para contrarrestar esto. Esa es la fatalidad de un gobierno inepto y corrupto que no está trabajando, como dicen ellos, para el pueblo. Sí, para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo, que es distinto. Efectivamente, hemos ingresado a una crisis alimentaria muy grave. El asunto no es negar que no hay causas internacionales, claro que las hay. El problema no es ese, el problema es cómo reaccionan los gobiernos ante eso. ¿Qué capacidad tienen los gobiernos de reaccionar ante eso?
El sector privado va a tener que organizar una cruzada. Va a tener que organizar una cruzada de emergencia sobre el hambre, ¿eh? Porque estamos en ese nivel en el Perú. Mira, quizá uno de los pocos ministros calificados de este gabinete Torres es el ministro de Economía. Y en las últimas semanas ha habido una embestida contra el ministro de Economía y todo indica que lo van a cambiar y van a poner a un serronista para hacer lo que él hizo en Junín. O sea, la fórmula serronista es cuota de partido, ineptitud, corrupción. El único requisito que se le pide es que sea leal a Cerrón. Está en la mira el ministro de Economía. Totalmente, sí. Está en la mira completamente. Bueno, Carlos, te agradezco la visita. Gracias, Chema. Siempre ha un sido placer. Muy amable y estamos siempre en contacto. Carlos Paredes, señoras y señores, analizando la coyuntura, y nos ha venido bien el discurso, esta especie de declaración a la prensa, un poco interrumpida el ministro Torres para poder comentar también lo que está diciendo. Efectivamente, señoras y señores, nosotros vamos a continuar inmediatamente con el programa, pero antes tengo que recomendarles algo que me parece importante que ustedes tomen en cuenta. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.